buenos días, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de martes para seguir compartiendo la palabra del Señor, que hoy vamos a ir hasta el penúltimo versículo del capítulo 15. Llevamos ya unos cuantos meses estudiando este precioso capítulo 15, donde nos hemos encontrado diferentes historias, diferentes circunstancias que vivió nuestro Señor, y estamos a punto de terminar para entrar y sumergirnos en este también súper interesante capítulo 16. Bueno, sea el capítulo que sea, siempre voy a decir lo mismo, porque cada capítulo, cada versículo, cada palabra de la Biblia es muy importante y muy interesante. Vamos a leer este penúltimo versículo del capítulo 15, que es el 38, que así nos dice la palabra del Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 38. Y eran los que habían comido 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Justo después que Mateo nos dijera en el versículo anterior, en el 37, que toda aquella multitud no solamente comió, no solamente se saciaron, sino que además sobraron 7 canastas llenas de comida, ahora se nos informa la cantidad exacta de personas que habían en ese lugar. Claro, ya nosotros lo sabíamos de antemano, porque en nuestras Biblias, sobre todo si tú tienes la versión de la Reina Valera del 60, el título a ese pasaje es Alimentación de los 4.000. Pero es en este versículo donde se nos está informando el número exacto, y el número es 4.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Nunca te has preguntado por qué tanto en esa multiplicación de los alimentos, cuando el Señor alimentó a 5.000 personas, y en este caso que fueron 4.000 personas, solo se nombran a los hombres y no a las mujeres y los niños? Te lo voy a explicar porque es muy interesante. Mira, de esta manera es como se hacían los recuentos en aquel entonces en el judaísmo. Y los judíos contaban de esta manera cuando lo importante de la historia no era la cantidad de personas, sino lo que sucedía. El milagro que aquí está sucediendo hubiese sido el mismo milagro alimentando a 10 personas nada más, o a 1.000, o a 20.000. Porque aquí lo que se quiere recalcar es el poder de Jesús. Y de esta manera es que los judíos contabilizaban a las personas. Y nunca se nos puede olvidar, mientras estamos leyendo todo este evangelio de Mateo, que Mateo escribió para los judíos. Este evangelio, aunque también es para todos nosotros, la intención principal era demostrar al pueblo judío que Jesucristo era el Mesías esperado. Por eso Mateo habla de tal manera que los judíos le entendiesen a la perfección. Mira, te pongo un ejemplo. Los judíos le dan muchísima importancia a las genealogías. Para ellos es muy importante quiénes son tus antepasados, de qué familia provienes, cuál es tu ascendencia. Por eso nada más abrir este Evangelio de Mateo, lo primerito que te vas a encontrar allí en el capítulo 1 y en el versículo 1 es una genealogía, la genealogía de Jesús. Mateo demuestra que Jesús viene del linaje de Abraham, de la tribu de Judá, y pasando por el rey David. Si tú te vas, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, que es un evangelio que Marcos lo escribió para los romanos, y te vas allí hasta el capítulo 8, donde también se registra este milagro, te vas a dar cuenta, vas a notar que en el versículo 9, Marcos no usa esta expresión judía a la hora de contar la multitud. Marcos simplemente dice que los que comieron aquella vez eran como 4.000 personas. Pero no añade esa parte de sin contar las mujeres y los niños. Pero bueno, como te dije antes, aunque Mateo escribiera para los judíos, este evangelio es para todos nosotros también. Así que también este versículo, donde se nos informa de esta cantidad de personas exacta, también nos está enseñando algo crucial, algo importante para cada uno de nosotros. Y es que se nos está diciendo que Jesús no tiene limitado su poder. Da igual si es una sola persona quien tiene delante, da igual si son 5, si son 10, si son 4.000 personas como en este caso, que Dios no tiene límite en cuanto a su provisión. No hay una situación demasiado grande para Dios.
No hay un desafío al que Dios no pueda hacerle frente. Y esto es importante que lo entendamos, porque a veces nos toca vivir situaciones en las que pensamos que ni siquiera Dios lo va a poder arreglar. Y estos versículos como el que estamos tratando en el día de hoy, en esta mañana, nos recuerda una vez más que Dios no se limita a nada ni a nadie. Yo sé que cuando leemos esta historia quizá no nos detenemos lo suficiente en ella para poder imaginarnos cómo ocurrió todo. Oye, pero si por un momento pudieses imaginarte a esta inmensa cantidad de personas hambrientas en un desierto, en medio de un desierto, te vas a dar cuenta que la necesidad era grande, era enorme. Era una situación crítica literalmente. Pero aún así esto no presentó ningún problema para nuestro Señor Jesús. Hay situaciones que a nosotros nos desbordan, nos sobrepasan. Hay ciertos momentos en nuestra vida que, oye, si somos honestos, nos vemos superados por algo. Pero qué esperanzador es saber que no importa de qué tamaño sea la necesidad que tengamos, porque Dios es más grande que ese problema. El poder de Dios es superior a nuestra necesidad, sea cual sea. Nuestro Dios tiene el poder de proveer desde lo más pequeño hasta lo más grande. Dios puede dar de comer, qué sé yo, a una simple y sencilla mujer viuda, como ocurre allí en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 17, en el versículo 8 en adelante. Pero también puede dar de comer a miles y miles de personas. Como siempre digo, Dios no conoce la palabra imposible. El apóstol Pablo le dice a los Efesios, allí en el capítulo 1 y versículo 19, que tenemos que entender la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros. También el salmista, allí en el capítulo 147, versículo 5, dice, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. Así que no temas, sea cual sea tu situación, tenemos al Todopoderoso de nuestro lado. Isaías dice en el capítulo 57 y versículo 11, ¿de quién te asustaste y temiste que has faltado a la fe y no te has acordado de mí ni te vino al pensamiento? ¿De qué nosotros podemos asustarnos si Dios está con nosotros? ¿Qué temor podemos tener si el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ella hay está de nuestra parte? El salmista dice en el capítulo 77, versículo 13, que hace una de las preguntas más interesantes de la Biblia, que Dios es grande como nuestro Dios. Busques por donde busques, jamás encontrarás un Dios tan poderoso como el nuestro, porque nuestro Dios no es poderoso, sino que Él es el Todopoderoso, como le dijo Dios mismo a Abraham, allí en el libro del Génesis, en el capítulo 17, versículo 1, yo soy el Todopoderoso. Y esto es lo que nos recuerda este versículo de hoy, de esta mañana, que tenemos un Dios capaz de proveer, de alimentar y de saciar a miles y miles de personas, porque su poder no tiene límite. Amén. Vamos a orar a ese Dios todopoderoso. Señor, te damos las gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque, como recordamos en el día de hoy, tu poder no tiene límites, no tiene fronteras. Tú eres el Todopoderoso, Señor. Y a ti te damos la gloria y te damos la honra. Y eso nos llena de esperanza a la hora de enfrentar cualquier desafío en esta vida. Que tú eres el Todopoderoso y estás con nosotros. Si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque eres bueno en gran manera. Te pedimos que nos guardes, que nos bendigas. Que tu bendición nos alcance cada instante de este día, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo. Y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre bendito y poderoso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana miércoles y así Dios vuelve a regalarnos el inmenso privilegio de seguir compartiendo la palabra de Dios por aquí, a través de las redes sociales. También lo hacemos aquí en directo, en la iglesia, ¿verdad? Siempre por las calles, también predicando en las casas, donde quiera donde se nos abra una puerta, allí vamos a estar predicando la palabra. Y en estos tiempos se nos está dando el privilegio de predicar, pues qué sé yo, a cuántas y cuántas personas que puedan estar escuchando estos vídeos. Uno no sabe el alcance que puede tener, pero mira, aunque sea una sola persona
que esté siendo bendecida, que esté siendo edificada a través de estos mensajes, nos damos por satisfechos. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.